Buenas. Me da dos, por favor. Listo, muchas gracias. And here we go. I am your father. This is Sparta! You shall not pass! Expecto Patronum! You're gonna need a bigger boat. Bond. James Bond. English, motherfucker! Do you speak it? ¡Tú eres un juguete! 35 milímetros. ...35 milímetros despliega un nuevo rollo hoy, viernes 18 de marzo de 2016. Los saluda Juan David Martínez Zuluaga y estamos a puertas del inicio de Semana Santa. Por ello, bueno, este programa no podía hacerse el indiferente ante ello, este evento que paraliza el país. Colombia es un país bastante devoto, así que aprovecharemos para tratar, digamos, lo referente a películas bíblicas o películas relacionadas con temas bíblicos. Seamos religiosos o no, pues todas estas películas poseen cierto valor estético, cierto valor literario y bueno, siento que vale la pena analizarlo. Nos acompaña esta ocasión en cabina. Muy buenas tardes, ¿cómo está Juan David? ¿Cómo está Mateo? Que viene conmigo, un placer estar con ustedes acompañándolos. Hola, yo soy Mateo Ortiz y espero que el día de hoy el celuloide nos alumbre. Exacto, hoy Carlos no nos está acompañando, tiene cierto problema de disfonía, pero esperemos a que se recupere pronto. Así que sin más, pasemos a nuestra siguiente sección. Hey, brother, what you thinking? Mientras se cocinan las crispetas, y bueno, hoy nos hemos repartido entre todos las noticias. A ver qué trajimos, muchachos. Juan Diego, comencemos con vos. ¿Por qué siempre tengo que empezar yo? Bueno, listo. Bueno, no, Hoy, es que es el primero que tengo al frente en la mesa. Hoy vamos a hacer una incursión más allá de las películas en los videojuegos. Lo que Oh. pasa es que el director de la última película de Star Wars, J.J. Abrams, está en conversaciones para adaptar dos grandes videojuegos, o bueno, que tienen un impacto muy grande en la comunidad gamer del mundo, como son Half-Life y Portal. Estos juegos son juegos en primera persona, tienen un culto, por así decirlo, y entonces el estudio, bueno, varios estudios están conversando con él para poder adaptarlo y en un plazo del 2008 al 2020. Esto es una cosa muy esperada porque incluso ni siquiera la secuela del juego existe y ya estamos hablando de la película. Entonces muchos estamos entusiasmados, me incluyo, la verdad. Y eso ojalá que sea un producto que valga la pena, porque J.J. Abrams tiene una manera muy particular de hablar de estos mundos espaciales y estos juegos hablan de eso, de mundos espaciales. Totalmente, yo no he tenido la oportunidad de jugarlos, desgraciadamente, mal hecho sí, pero los conozco y sé cómo operan, cuáles son sus respectivas mecánicas y sus respectivos temas, y siento que en las manos de J.J. Abrams no podrían estar mejor. Siento que se puede traer un resultado muy emocionante y sobre todo muy geek. No Sí, sé, Mateo. después de Star Wars como que ya... Sí, ya. No sé, Mateo, qué tenga que decir sobre esto. Nada. Directo, certero. Entonces cuéntanos cuál es tu noticia hoy. Tal vez en cosa tónica porque estoy un tanto indignado y espero encontraré con esa indignación un poco en todos los hijos de los 90. Porque resulta que la señorita Daisy Ridley, quien interpretó a Rey en la séptima entrega de Star Wars, ¿Sí? le dio ahora el capricho por ser Lara Croft de Tomb Raider. Entonces yo quedé un tanto impactado, pero bueno, ya firmó para grabar ¿ya la firmó? trilogía, sí, para grabar la trilogía, entonces ya no hay vuelta atrás y lo único que nos queda pues es adaptarnos. ¿Qué más hacemos? Pues yo les voy a ser sinceros, a mí Angelina Jolie nunca me convenció demasiado muy como amable. Lara Croft. O sea, siento que sí tenía esa voluptuosidad, pero no tenía el carisma que podría llegar a tener Lara. Yo he Además- jugado Legend y Anniversary y siento que tiene cierto toque carismático y de pronto esta mujer, la de Star Wars, podría No, por servir. eso, la diferencia de este personaje y el de Angelina Jolie es que son dos Lara Croft diferentes. El Lara Croft de los 90 que interpretó Jolie es esa Lara Croft aventurera que siempre está armada de dos grandes pistolas. Es una fantasía Solamente- sexual realmente. Sí. Solamente, exacto, es ese símbolo sexual. Mientras que la va a interpretar la que Daisy es una que sobrevive, es una que sufre, es una que se golpea porque los videojuegos actuales de Tomb Raider
interpretan ese personaje. Entonces son dos personas totalmente diferentes con el mismo nombre, entonces hay que esperar a ver qué sale. Bueno, llámenme purista entonces. Ajá. No sé, yo le daría una pequeña oportunidad. Igual, no sé, siento que también tienen mucho como embarrarla. Pero Obvio, bueno, siempre. habría que Las mirar. adaptaciones a los videojuegos han sido hasta el momento algo totalmente terrible. Sí, completamente. En cuanto a mi noticia, bueno, la semana pasada se dijo que por fin le habían dado luz verde a Beetlejuice. Es mentira. Es completamente mentira. Resulta que el viernes de la semana pasada, en la mañana, uno de los voceros de Tim Burton dijo que no, que todavía ha sido un completo malentendido, que a pesar de que Winona Ryder y Michael Keaton y el mismo Tim Burton estarían interesados en hacer una secuela, realmente no, aún no se ha dado luz verde a esto, no se tiene nada concreto. Así que ni modo, todavía queda fantasear. Inclusive, pues en este momento Tim Burton está trabajando en su última película que se llama Miss Peregrine's Homes for Peculiar Children, o que tiene que ver como con una especie de orfanato de niños muy particulares. Y pues no sé ustedes qué piensen, pues desgraciadamente no tenemos todavía la secuela de Beetlejuice, pero ¿realmente es necesaria? Esa es como la pregunta que yo quisiera dejar en el aire. No sé ustedes qué piensen. No. No, No es necesario. no, porque... se pierde, es que en realidad se pierde el sentido de la película, es que es único, no necesita una repetición de algo que es único porque en sí mismo deja de ser único. Y en eso se retrata, digamos, el cambio de personalidad de Tim Burton, porque él decía, yo no hago secuelas. Sí, Y total. Entonces no hay necesidad de ser una película que se defiende por sí misma, no hay una historia que contar más allá de eso, es como si mañana hiciera una secuela del extraño mundo de Jack. O del Gran Pez. Yo la quiero, no la quiero, nadie la quiere. Sería interesante, sí, pero ¿para qué? Yo siento que la gente quiere esta secuela de Beetlejuice o le llama la atención porque recuerda a un Tim Burton muy aguerrido, muy joven, alguien que no se había desgastado tanto y que ponía mucho esfuerzo tanto a nivel narrativo como a nivel visual. Es muy nostálgico y muy noventero, pero yo siento que a día de hoy eso ya es difícil de Esa es lograr. la palabra, exactamente. Solamente estamos buscando la nostalgia. Entonces esa película vendería mucho porque Es como una vendería segunda parte por de nostalgia. nostalgia. Exacto, solamente por nostalgia. Bueno, ni modo, habrá que esperar en qué momento si sale, si no sale. Solo queda esperar. Pasamos a nuestra siguiente sección. Ociosidades cinéfilas. Uno de los mitos más populares que se tiene en Estados Unidos es sobre si el alunizaje de 1969 fue realidad o no. Muchos dicen que no, que las fotografías están trucadas, que la luz no debería ser esa, que hay ciertos elementos que ponen en duda la autenticidad de las pruebas que se trajeron de allá. Y bueno, nuestra ociosidad cinéfila el día de hoy tiene que ver con, resulta que al gran director Stanley Kubrick le atribuyen el haber filmado, el haber falsificado la llegada a la luna. No sé si alguno de ustedes conozca bien esta historia. Pero bueno, resulta que Kubrick justamente un año antes del alunizaje estuvo filmando la apoteósica Odisea en el espacio, 2001 Odisea en el espacio, que es de mis películas favoritas. Sí. Y es impresionante a nivel visual, a nivel narrativo. Y bueno, muchos dijeron, no, pues este hombre es tan genial, está tan centrado en lo que hay que hacer, que seguramente le podemos pagar a él para que nos filme todo lo referente al alunizaje. No sé ustedes qué pensarán de todo esto. ¿Es verdad? ¿Es mentira? Yo pienso que hay que preguntar de dónde salió ese rumor de si era falso. Porque... Rusos. Exacto. Porque no estoy acusando a nadie. No. Pero es una posible teoría, porque obviamente la carrera espacial fue una intención de desvalorizar a los rusos y a la Unión Soviética como tal. Entonces ellos, este afán de llegar a la luna era únicamente para decir, nosotros somos capaces y ustedes todavía no. En su afán de pronto puede que hayan falsificado eso. Yo no creo, la verdad yo no creo que algo que ha tenido tanto impacto en el mundo, no solo en el estadounidense, sino en el mundo, que ha creado tanto, no hay cómo decirlo, tanto alrededor, sea una mentira. Y de serlo sería como casi la religión. Quizá Una nos religión podemos quedar espacial. con la versión de Interestelar que dicen que es falso. Puede ser, igual... Al inicio. Sí, claro. Igual, este rumor va mucho más allá. Muchos dicen que la película El Resplandor de Stanley Kubrick, amada por muchos, odiada por otros, dicen que en realidad tiene ciertos códigos crípticos en donde se dice que en realidad que la historia que esconde El Resplandor es que es un hombre que le ha mentido a su esposa y no quiere revelarle como ciertos elementos malos que ha hecho en el pasado. No sé ustedes qué pensarán. Por ejemplo, dicen que la película tiene muchos errores de continuidad
eso no era muy común en Kubrick y que este tipo de cosas develan lo que hay detrás. A mí me parece, no sé, por lo menos me llama la atención y me causa cierta risa Así encontrarme como con el estas fondo de la teorías. Gioconda revela el apocalipsis. Es que yo creo que ese tipo de teorías conspiratorias llaman mucho. Entonces Sí, va a ser un ¿verdad? tema demasiado interesante en internet, porque en internet es donde nacen este tipo de rumores. Obviamente cuando se dio la carrera espacial estaba el rumor pues por los motivos políticos que ya explicamos, pero estos rumores tienen fuerza a partir del internet y de toda la expansión que se da esto. Entonces yo creo que todo eso de que las películas tienen un mensaje oculto, a mí no me Y hay parece. documentales que lo afirman, obviamente. documentales de 2 horas y media inclusive. Pero Juan, hay documentales explicando que cómo Bob Esponja es una serie que habla de los muchos problemas que un niño puede sufrir mentalmente. Cómo explican cómo Winnie Pooh era alguien traumado y explica cada uno de los estados de la mente. Yo creo que eso es ir más allá de lo que la verdad es. A mí me parece que es una película, lo del alunizaje es un alunizaje. Que se hacen preguntas, ¿por qué no se ha vuelto? ¿Por qué no han regresado? ¿Por qué no han mandado más cosas allá? Hay muchas explicaciones. La respuesta verdadera se va a dar cuando vuelvan a la luna. Y cuando vuelvan, ahí sí vamos a saber que el hombre estaba en la luna. Pues que a nosotros no nos tocó esa época. Les Exacto. tocó a los de los 60. Entonces nosotros estamos suponiendo cómo pudo haber sido. Y uno en suposiciones puede suponer mucho. Contundentes palabras por parte de Juan Diego. Qué pena la legada. No, para nada, no. Es interesante poner en tela de juicio este tipo de teorías. De hecho, en la cultura popular, un video de Imagine Dragons, del grupo Imagine Dragons, llamado Top of the World, todo el video está relacionado con cómo Kubrick falsificó Claro. todo esto y cómo él ni siquiera se ve muy contento. Lo mismo que de en falsificarlo. America de Bernstein. Exacto, sí. exacto. Al final lo que pasa es que los astronautas despiertan sin piernas en una camilla y todo era un sueño. Entonces, no hay que creerle al internet. No hay que creerle al internet. Esa es la moraleja de hoy. Pasamos a nuestra siguiente sección. Interludio musical. Y bueno, a manera de descanso y antes de entrar en el plato principal, escucharemos la preciosa canción Aleluya y más concretamente su versión, la versión de Rufus Wainwright, que dicho sea de paso pudimos escuchar en la película Shrek. Gracias. Goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah, hallelujah. En proyección. Para quienes apenas nos sintonizan en este momento en 35 milímetros, el tema de hoy son películas bíblicas o películas basadas en temas bíblicos. Seamos religiosos o no, lo cierto es que no dejan de ser obras estéticas y que merecen cierto grado de apreciación y cierto grado de, ¿cómo decirlo?, de calificación, por alguna manera. Hemos traído una serie de películas, cada uno de nosotros, para recomendar, para que las vean durante esta semana libre que muchos tienen, para que dejen de repetir siempre lo mismo, de pronto mirar nuevos tipos de cine. No sé quién quiere empezar, muchachos, con sus recomendaciones para que nos hablen qué película traen, por qué les llama la atención, qué es llamativo, comenten. Bueno, cuando nos propusimos este tema, yo quise ver películas que no fueran directamente alegorías a qué tan bueno era Jesús, sino digamos la contraparte de las narraciones, porque como discutíamos con Juan Diego, en últimas la Biblia se volvió, bueno, desde nuestra perspectiva, en un libro literario, en digamos, un compendio de historias que son absolutamente narrables y un directorio de personajes que uno puede retomar en cualquier momento y una cantidad de alegorías fascinantes. En todas digamos, río de santos que tiene el catolicismo está San Sebastián. Y bueno, San Sebastián en sí mismo tiene una connotación religiosa bastante particular.
y es que San Sebastián, por lo menos la mayoría de los homosexuales se le consagra cuando son católicos. Entonces San Sebastián es, digamos, el santo de los homosexuales, por decirlo de alguna manera. De hecho, los premios San Sebastián que premian las películas que enaltecen el orgullo de la comunidad LGBT se llaman así precisamente por esta película que vi, que es de 1976, dirigida por Derek Jarman, rodada absolutamente en latín, y narra la historia de una serie de militares troyanos que fueron a vivir, o que los exiliaron en una isla, y en esta isla tienen que vivir ellos 6, todos hombres, digamos, conviviendo sexual y amorosamente los 6, y el único que se rehúsa al sexo y al amor es Sebastián, y Sebastián es fustigado porque resulta que es católico, bueno, es cristiano como lo llaman ellos, y lo someten a una cantidad de vejaciones por ser precisamente cristiano, y en tales términos pues se le viola, lo maltratan, lo golpean, y en últimas muere como se le ha representado generalmente en la iconografía, que es el atado en un árbol con unas flechas trazándole el cuerpo, y es esta imagen la que ha calado en la comunidad artística, llevándolo incluso Miguel Ángel a una serie de pinturas bellísimas, y yo que soy más cercano a la literatura, se le ha retomado muchísimos escritos que tienen esta connotación homosexual, sobre todo en Conversaciones de la Máscara de Yukio Mishima, donde él resalta que descubrió que era homosexual, por lo menos el personaje de la obra, cuando vio una pintura de San Sebastián y sintió excitación al verlo tan bello ahí amarrado. Esta película en sí misma supone una revolución porque fue grabada en latín en pleno 1976 y puso el director Derek Jarman a hablar a todos estos personajes en latín. Wow, bueno, bastante impresionante. No conocía la película, tampoco conocía al director, pero me parece una mirada muy interesante sobre otra forma de ver la religión y sobre todo hablando que la religión tiene ríos de santos. Creo que fácilmente podrían sacar películas de cada uno, y no, sí, de algunos mártires, creo que tienen cierto componente dramático muy interesante. Juan Diego, coméntanos cuál es o un comentario extra que tengas sobre la película de... No, yo digo que lo que ya vamos a comentar cuando hablemos de la Pasión de Cristo en específico y de las películas que resultaron de eso, es que la Biblia desde el punto de vista cinematográfico es una fuente de historias bastante rica. Sí. Entonces, lo que me gusta, y exactamente después de la Pasión de Cristo, es que ya no están retratando la obra de un héroe ni un mártir como lo fue Jesucristo, sino de un personaje entre todos los que hay en la Biblia. Entonces, a partir de eso se dan muchísimas historias. Ya comentaremos aparte de las películas que siguen. Creo que Mateo nos tiene algo sobre la Pasión de Cristo. Bueno, si quieren empezamos ya o dejamos esto para o el si plato dejamos final. La Pasión de Cristo al final, sí, para que creo todos que hablemos. Porque igual es una película que en su momento despertó mucha controversia. Sí. Así Listo. que cuéntanos ahora sí, Juan Diego, ¿cuál es tu película? La siguiente película en este caso son dos, bueno, 3 creo. Quiero empezar con Éxodo, Dioses y Reyes. Esta película es del director de Ridley Scott, Alien, Alien por supuesto. De Blade Runner. Entonces, ¿por qué es importante esta película? Bueno, más que importante desde el punto de vista cinematográfico, porque es bellísima, tiene unos planos hermosos, actuaciones de Christian Bale, por ejemplo, son muy buenas. ¿Por qué es importante? Porque no está hablando solamente de los mártires de la Biblia, de Moisés en este caso y de Ramsés el villano, sino que está contando una historia de la Biblia, lo que comentamos hace rato de las muchísimas historias que tiene la Biblia, y lo adapta a este universo cinematográfico enorme, con batallas totalmente impresionantes, casi como Troya, solo que Troya es más del punto de vista griego y este es más del punto de vista del cristianismo. Y se tomó una historia de la Biblia sin profesar un mensaje de cristianismo, solamente se está contando una historia. Entonces por eso a mí me gusta mucho esta película y es una película que todos deberían de ver para tener una mirada diferente a lo que la Biblia nos ha contado en mucho tiempo. Y la siguiente es Noé. Noé es una película que salió en el 2014. 14 es de Darren Aronofsky. Con Russell Crowe y Emma Watson, dirigido por Darren Aronofsky. Sí, por eso. Eres el director de El Cisne Negro, Exacto. Pi, el de Wrestler. ¿El mundo de Pi? Sí, No, Pi, El Orden del Caos. Exacto, sí, del Cisne Negro. ¿Cuál es la mirada de él? Aunque esta película tuvo un poquito de críticas negativas en cuanto a su manera de contarse y sus efectos especiales, está tomando un punto de base que es la historia de Noé con su arca y sus 2 animales por cada especie, el diluvio universal,
y lo está haciendo propio, está contando una historia a partir de esto. Esa batalla que se presenta para los habitantes que querían subir a la barca es algo que en la Biblia no se cuenta, y entonces el director está imaginando de cómo podría ser esto en algo real, en algo que haya pasado. Por supuesto, la película tiene un mensaje cristiano donde el Dios es está por encima de todos, es el causante de todos esos males y bendiciones. Sin embargo, no es una película meramente, por así decirlo, cristiana, en comparación de las muchas que vemos en Semana Santa, que siempre estamos profesando ese mensaje de un Dios. Esta solamente está tratando de unos personajes que no eran una situación. En este caso, personaje que fue hablado, que fue tocado y le habló una voz superior diciendo que tenía que ser una barca gigante para todas las especies del planeta, y cómo otros sobrevivientes querían entrar a la barca y pelear por ella. Es una muy buena película. Éxodo no la he visto, así que no puedo comentar mucho de ella, pero en cuanto a Noé, hay elementos que me llaman mucho la atención, sobre todo porque pensaría yo que es la película más comercial de Darren Aronofsky, dentro de todo lo que cabe. Pero aún así siento que el director no descuida lo que es la concepción y la consolidación de sus personajes. Exacto. Y siento que a la larga plantea un conflicto moral muy interesante dentro de la barca, sobre todo con Noé, quien se empieza a cuestionar, bueno, ¿y yo quién soy? ¿Yo qué barra de moralidad tengo para negarle la entrada o la salida a alguien dentro de este vehículo supuestamente de salvación? Y es algo que a mí por lo menos me llamó mucho la atención. Es una película que me gustó mucho realmente. En común estas películas tienen un común denominador, que es más allá de la historia de lo que cuenta la Biblia. En Éxodo, pues más allá de lo que pasa con Moisés, un hombre de familia, un general egipcio, hebreo también, de nacimiento hebreo, cosas que en la Biblia no se cuentan, y cómo este personaje batalla consigo mismo para conseguir la liberación de un pueblo. Y en el caso de Noé, cómo él pelea consigo mismo sobre si está haciendo lo correcto o no, si debería seguir con una empresa tan grande. Y entonces lo que me gusta de esas películas es que plantea algo más allá de lo que la Biblia cuenta en 2 o 3 versos, lo que me parece impresionante. Me parece muy interesante. Mateo, ¿algún comparto comentario? la perspectiva de Juan Diego, y es interesante analizar que se está logrando de cierta forma con esta manera de producir películas una especie de secularización del cine, porque ya no solamente se está contando, digamos, la historia bendita de los ya nombrados, sino que se está dando la vida, que es algo importante. Ya no es solamente cuán santos son, sino cuán hombres son. Y desde esa perspectiva me parece que genera una clave nueva para analizar por lo menos la Biblia, que como ya lo habíamos dicho, es una fuente casi inagotable de historias y de narrativas. Y la última es una película que se llama Risen, o la traducción latinoamericana es La Resurrección de Jesús, o La Resurrección de Cristo. Eso es un problema dependiendo de España o de Latinoamérica. Sí. ¿En qué consiste la película? Consiste en el vigilante o el guarda que estaba custodiando la tumba de Jesucristo cuando llega el otro día y no está el cuerpo. Cómo el Imperio Romano busca el cuerpo, cómo está batallando con la desaparición de este revolucionario y anarquista como lo era para los romanos. Entonces lo que está contando es una mirada de un hecho que narra la Biblia y que lo ha narrado desde hace siglos, pero desde un punto de vista diferente. Nunca en una iglesia o en una misa van a contar cómo pasaron los soldados romanos cuando estaban enterrando a Jesucristo. Y en esta película se cuenta eso. Y es una película que en este momento, que se está estrenando en estos días, tiene un impacto muy grande en la comunidad cristiana y del cine. No solamente para quienes creen o no, sino para las personas que disfrutan una buena película y una buena historia. Bien, me parece muy llamativo, la apuntaré en mi lista de pendientes. Y bueno, para agilizar un poco y pasar, digamos que a hablar de la Pasión de Cristo, voy a recomendar rápidamente 2 películas que me llaman mucho la atención. La primera es El Príncipe de Egipto, es de las pocas películas que DreamWorks se atrevió a hacer en 2D en animación tradicional. Es una película de 1998 y que también se remonta a toda la historia de Moisés, pero esta vez enfocada en el punto dramático de la hermandad que hay entre Ramsés y el mismo Moisés, que se presta para, digamos que un desenvolvimiento de emociones muy interesante por Moisés, esa crisis que tiene del yo, y Ramsés, que tiene como esa crisis de precisamente de ayudar a su hermano, pero al mismo tiempo no dejar que el imperio caiga y que todo este montón de elementos malos sacudan al imperio. Y bueno, no sé, la película me gusta mucho, siento que tiene una animación bastante bonita, creo que es la película bíblica con animación, película animada bíblica con mejor animación, no sé, me llama mucho la atención, tiene escenas, o sea, narra pasajes algo fuertes de la historia de una forma que todos la entienden y de una forma muy, muy concreta. Eso me parece que ya le da puntos extra. Ya realmente. que tocamos ahí, digamos por encima, no hay que olvidar las películas que todos veíamos cuando éramos niños a las 8 de la mañana en RCN, Sí. los cuentos de la Biblia. Los cuentos de la Biblia son películas. Sí. Películas de 1 hora, hora y media donde narra estos pequeños, pero sustanciosos hechos que suceden en la Biblia, como el Vía Crucis, por ejemplo, Moisés, todas estas cosas, y los cuenta de una manera en que los niños y los jóvenes aprendan. Si la gente comparte esta, digamos,
manera de enseñarle la religión a las personas o no, eso ya depende de cada Sí, uno, evidentemente. pero hace parte de ese mundo cinematográfico que gira alrededor de la Semana Santa. Totalmente. Y bueno, la segunda película que les quería recomendar son Hijos de los Hombres, del 2006, de Alfonso Cuarón. Es una película que muchos dirán, bueno, ¿y esto qué tiene de bíblico? En resumidas cuentas, para ahorrarnos, digamos que tanta vuelta, a la larga siento que lo que hace esta película es configurar una visión muy interesante sobre lo que es la Sagrada Familia y sobre cómo un hombre tiene que proteger a una mujer que tiene a un niño de brazos, que es la esperanza de la humanidad, y cómo tiene que batallar para que nada malo les pase a pesar de que él no tenga un lazo sanguíneo propio directo con ellos. De hecho, a la larga ni siquiera se sabe quién es el padre del niño, sencillamente se sabe que está ahí y que es el futuro de la tierra. Y eso, no sé, es una visión que me llama mucho la atención y me gusta mucho la imagen final en la que termina la película. No voy a decir cuál es, evidentemente, pero la recomiendo solo por eso, por esa configuración que hace sobre lo que vendría a ser la Sagrada Familia de José, María y Jesús. Creo que no nos deberíamos saltar una película más que se me olvidó ahorita mencionar, y es La Última Tentación de Cristo. De Scorsese. Sí, de Scorsese. Está basada en una novela de Kansansky y esta narra un vuelco de la historia completamente. Nos voltean toda la torta y termina Jesús casándose con María Magdalena. Luego María Magdalena queda embarazada. Discutido tema Sí, del exactamente. linaje de El la Código Rosa. Da Vinci. Exactamente. Que el Código Da Vinci es basado en una novela que se llama Linaje de la Rosa, Ajá. que es totalmente interesante. Y siguiendo con esto, está embarazada ella y luego Jesús la deja, guiado por Satanás, y se casa con María Vitania. Y bueno, eso se va volviendo una cantidad de dramonones mexicanos, que en último termina Jesús otra vez crucificado. Pero esto desde cierta perspectiva, me parece a mí, propone una manera diferente de concebir a Jesús como un hombre. Completamente. Y bueno, y el quien interpreta a Jesús, que es Willem Dafoe, que me parece interesantísimo. Mejor conocido por ser el Duende Verde en El Hombre Araña, para sus trabajos más conocidos, o recientemente él trabaja mucho con Lars von Trier en muchas de sus obras. Sí, él actúa en Nymphomania. Ninfomania, en Anticristo, de En hecho Anticristo. es algo muy curioso Sí. que haya hecho La Última Tentación de Cristo y luego Anticristo. Es bastante curioso. Pero bueno, muchachos, el tiempo se nos está apretando. Comentarios sobre La Pasión de Cristo, que es lo que queremos hablar Bueno, sobre él. La Pasión de Cristo, yo digo que es una película que tiene un juego de imágenes muy impactante. Entonces está tratando de crear esta conciencia en los espectadores del montón de traumas por los que pasó Jesús, y está tratando de crear esta imagen de ese tipo que pasa por los 1000 latigazos de una manera que es hasta cruda. A mí me parece, y en las discusiones que tenía con Mateo, que es en algunos casos innecesariamente explícita, porque se conoce todo lo que pasó de él, se conoce todo lo que nos han contado, lo que nos han dicho, pero es necesario este nivel de sangre para contar o para, no sé, para evangelizar. Me parece que es una discusión que todavía se tiene incluso después del lanzamiento de la película. Sí. Los críticos decían que a pesar de las actuaciones que son muy buenas, no recuerdo el nombre del actor, pero actualmente es el protagonista de una serie que se llama Person of Interest. No, realmente tampoco lo recuerdo. Sé que era modelo o Sí, algo relacionado con el eso. trabajo de la James construcción de la Caviezel. película es demasiado interesante porque exigieron que fuera en arameo, la lengua en la que transcurrieron todos los hechos, pues cuenta la Biblia, y es demasiado interesante. Entonces por eso digo que hay muchas discusiones a raíz de esta película. Ya el mensaje, pues el mensaje sí es un mensaje claro de todos crean en Jesucristo, de todos quiéranlo por la manera en cómo se sacrificó por nosotros, y la gente decide o no adoptarlo. Desde el punto de vista cinematográfico es una película un poquito demasiado cruda, diría yo. Mateo, comentarios Em, así rapiditos para ir acá. Bueno, yo creo que la película se volvió una parte de la cultura pop, inevitablemente, por la crudeza, por el dolor y demás, pero quería concentrarme un momento en una imagen, y es cuando está Satanás cargando un bebé, que dicen muchos, que es una alegoría a la Virgen María cargando a Jesús de Nazaret. Sí, de hecho lo es. Y que, bueno, el director dice que no es tanto de esa manera, sino para poner un contraste entre la vida de un santo y la vida de una persona que no lo es. Pero en sí mismo creo que eso es un guiño, por lo menos para los creyentes, para asimismo, de cierta forma, catequizar a los creyentes y empezar a enartecer este deseo de Mel Gibson de tratar de transmitir la palabra del Señor de otra perspectiva, y ya no solamente como crean, sino por qué creer. Otra cosa que marca mucho es que a partir de esa película, y fue esta película la que dio espacio a un mundo de películas relacionadas con la Biblia con un presupuesto muchísimo mayor. El presupuesto con el que contó, no sé el dato exacto, pero Mel Gibson contó con un presupuesto considerablemente alto en comparación de a películas ya anteriores que contaban la misma historia. Entonces fue esta película la que dio como un paso. Podemos contar historias de la Biblia
como si fueran producciones de cine totalmente grandes. Yo pienso que el mayor pecado con esta película es que sobreexageró tanto un evento dentro del mártir más grande de la religión católica, que a la larga termina dañando el mensaje que de pronto quería hacer. O sea, yo sé que lo que Mel Gibson seguramente quería hacer, o Aventuro, que era lo que quería hacer, era enaltecer en exceso a un personaje a través de, digamos, que la completa destrucción corporal y física y emocional. Pero yo creo que a la larga tanta sangre lo termina destrozando Además, todo. la construcción típica de un personaje que tiene una vida, pasa por un momento crítico en su vida, fallece y vuelve como el héroe de toda la situación. Entonces la estructura del mismo protagonista que tiene una película de un superhéroe, por ejemplo. Sí, igual me llama mucho la atención como ciertos elementos dentro de la narrativa, que ciertos elementos durante su calvario, durante sus caminos, sus estaciones, va rememorando ciertos elementos de su vida cuando estaba Sí, feliz. es muy Esos son interesante. elementos que me llamaron la atención. Pero bueno, digamos que el rollo ya se nos ha acabado por completo en esta ocasión. Muchísimas gracias, Juan Diego Mateo, por haberme acompañado el día de hoy. Recuerden que si quieren ver nuestros programas anteriores pueden hacerlo a través de la Caja de Fantasías en YouTube. Quizá inclusive se encuentren una que otra sorpresita en ese canal, algún otro corto. Y también en nuestra página de Facebook. Propaganda política. Propaganda no, política. pagada. En nuestra página de Facebook somos 35 milímetros. Sin nada más que decir, nos escuchamos la próxima semana. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Acabas de escuchar 35 milímetros, un programa realizado por Juan David Martínez Zuluaga, Carlos Fernando Alvarado Duque, Daniel Osorio Díaz y Julián Daniel Valencia. Hasta la vista, baby.